Hola, mi nombre es Alejandro Silva y en este video hablaremos sobre las lesiones musculoesqueléticas, así como también cómo aplicar las técnicas de inmovilización y vendaje, y qué hacer en caso de situaciones de emergencia y prevención de accidentes. Las lesiones musculoesqueléticas, ¿en dónde se originan? Bueno, estas lesiones se originan en los músculos, en los huesos, en los tendones o en los ligamentos. Pero, ¿cómo son? Bueno, ahorita les presentaré los tipos de lesiones. Desgarro muscular consiste en la ruptura de fibras musculares como consecuencia de someter un músculo de forma brusca al estiramiento de sus fibras. Sus características clínicas son signos de inflamación en la parte afectada, debilidad o contracción del músculo afectado y equimosis, que esto vendría siendo como los moretones. Existen tres tipos de desgarro muscular. Es de primer grado, segundo grado y tercer grado. El de primer grado solo es una pequeña porción del músculo. Segundo grado es la mitad del músculo y tercer grado es la ruptura completa del músculo. Su tratamiento es la administración de analgésicos no esteroideos y de ahí en fuera es todo. La rehabilitación es mediante ultrasonido, calor seco, láser y calambre muscular. Es una contracción muscular espasmódica, dolorosa e involuntaria. Por lo general sucede después de realizar ejercicio, pero también puede deberse al nervio presionado, deshidratación, en la etapa de embarazo y la baja cantidad de electrolitos. Las partes donde se puede ocasionar un calambre puede ser en las pantorrillas, pies, muslos y brazos. El tratamiento consiste en estimular el estiramiento del músculo, eliminar los agentes causantes y masajear la zona afectada. El esguince. Esta lesión ocurre debido al estiramiento en exceso de los ligamentos que unen a una articulación. Esto es una torcedura ocasionada por un movimiento en brusco o un movimiento antinatural. Sus características clínicas que presenta esta lesión son inflamación, rigidez en la articulación y dolor al movimiento. Esta lesión presenta tres tipos de grado. En el primer grado encontramos que se estira el ligamento pero no se llega a romper. Veamos cómo es en la siguiente ilustración. Con nuestra grado 1, ¿qué significaría? Grado 1 quiere decir que el ligamento está distendido. O sea, estirado y con unos pequeños cortecitos apenitos. Exacto, lesiones microscópicas no visibles. Bueno, pequeñito. Como vimos en la ilustración, observamos que el ligamento está estirado pero no se llega a romper ni parcialmente ni total. Esto quiere decir que puede realizar movimientos, pero esto ocasionaría un dolor. Cabe recalcar que en cualquiera de los tres tipos de grados no se debe de mover la zona afectada, ya que podría complicarse más. En el segundo grado tenemos que el ligamento se rompe de manera parcial, es decir, se rompe una fracción del ligamento. Vamos a ver la ilustración. El esguince grado 2 ya es una ruptura parcial del tendón. Entonces, más o menos, no completa. El esguince grado 2 sería que el tendón hizo ahí. Exacto. Se rompió un poquito. Tenemos una ruptura parcial. Ya. Como se rompió, hay un sangrado. Entonces, aquí sí hay un hematoma. Como la foto que estamos viendo ahí, se puso hinchado y se ve. Así es. El pie se te puso negro, dice. Perfecto. Como observamos en la ilustración, nos dimos cuenta que el ligamento está roto de manera parcial, por lo que la articulación no se puede mover con normalidad. Esto le ocasionaría mucho dolor. Pasando hacia el grado 3, nos encontramos de que el ligamento está roto por completo. Es decir, que este se separa del hueso que lo articula.
Vamos a ver la ilustración. En el tercer grado ya se rompe completamente el A ligamento. ver, entonces en el tercer grado lo que pasa es, realmente sucede esto. ¿Sí? Se rompió total. Roto completamente el ligamento, el sangrado es mayor, Más morado, el hematoma es negro, intenso, el pie hinchado. eso es mucho más rápido, en realidad, y el paciente no puede pisar. Como observamos en el último grado, nos dimos cuenta ya que el ligamento está roto por completo. Eso quiere decir que ya no hay ninguna conexión con el hueso que lo articulaba. Pero este último puede ser peligroso debido a que los huesos se pueden desarticular. Esto ocasionaría una luxación que más adelante se los explicaré. Tratamiento para el esguince. Esto va a depender según el grado en el que te encuentres. Como primero tenemos reposo en la articulación. Es muy necesario para que pueda ir progresando la recuperación en la zona afectada. Tenemos también, como segundo, colocación del hielo. Esto va a hacer que pueda disminuir un poco la inflamación. Contamos también con la administración de analgésicos para que pueda ir disminuyendo el dolor. Contamos con la fisioterapia, así como la aplicación del vendaje para inmovilizar la zona afectada. En el último que mencionaré consiste en la cirugía. Este es únicamente aplicable para el grado 3. Es cuando el ligamento se rompe totalmente y requiere una intervención quirúrgica. Luxación. Como anteriormente había mencionado en el tercer grado del esguince, mencioné que puede ocasionar una luxación. Bueno, una luxación es un hueso que está unido a una articulación, pero este se separa, es decir, se desarticula y ocasiona que no se encuentre el hueso en una correcta postura anatómica. Vamos a poner como ejemplo estos dos bolígrafos. Supongamos que estos son los huesos. Esta es la postura correcta anatómicamente. Pero ¿qué pasa si yo los muevo? Esto va a ocasionar que no se encuentre en su postura anatómica correcta. ¿Cuáles son sus características clínicas? Sus características clínicas presentan lo que es dolor intenso, deformidad en la articulación y lo que es la limitación a la hora de mover la articulación. ¿En qué consiste su tratamiento de la luxación? Bueno, para empezar es necesario reposicionar de manera correcta el hueso según anatómicamente. Y con ayuda de los analgésicos ayudará a la rehabilitación. Es necesario recalcar que el tiempo promedio para la reparación de los ligamentos y los músculos puede ser entre 6 a 12 semanas. La rotura de un hueso o cartílago es conocido como una fractura, que generalmente es acompañado de una lesión del tejido blando circundante. Una fractura puede ser abierta si la rotura del hueso se abre paso a través de la piel o cerrada si no lo hace. Las fracturas son clasificadas de acuerdo con la localización o dirección de la línea de fractura del hueso. Por lo tanto, son transversas, oblicuas, longitudinales o espirales. Las técnicas de inmovilización y vendaje son procedimientos destinados a proteger, sostener o inmovilizar cierta parte del cuerpo que haya sufrido una lesión, quemadura o fractura. El propósito que tienen los vendajes son producir presión en heridas hemorrágicas, fijar férulas que inmovilicen una fractura, comprimir los miembros inferiores y proteger una herida de microorganismos que puedan ocasionar una infección.
Yo voy a hablar sobre los tipos de vendaje, los cuales son 6. El primero está el circular, el cual la zona vendada se cubre de 2 a 3 veces en cada una. La venda debe cubrirse a final de cuentas a sí misma. La función de esa debe ser sostener una gasa en una extremidad con el fin de contener una hemorragia. Luego viene el vendaje en espiral. El vendaje en espiral, para este se debe usar una banda elástica o semielástica, con la que se dan 2 vueltas circulares para anclarla en el extremo. Después se continúa vendando en espiral de forma angular, procurando que 2/3 partes del antebrazo estén cubiertas. Por último, se fija en un extremo con un nudo y un gancho, y no se deben cubrir en ningún lugar los dedos. Luego está el vendaje con espiga. Con ese método igual se debe usar una banda elástica o semielástica, y se debe dar alrededor de 2 vueltas al principio en la extremidad. Después se deben dar 2 giros angulares entrelazando una a la izquierda y otra a la derecha, mientras que se está sosteniendo la superficie cilíndrica del miembro. Y al final, en el extremo proximal, se dan 2 vueltas otra vez circulares y se enuda o se cierra con un gancho. Vendaje en 8. Principalmente este se usa en las extremidades, y para esto primero se debe hacer un vendaje circular a 2 vueltas. Después, como su nombre indica, debe hacerlo en 8, dejando libre la superficie del codo o de la rodilla, y se concluye con 2 vueltas circulares para anudar o enganchar. Su función principal es soportar las gasas y limitar el movimiento de las articulaciones. Vendaje de capelina. Para este se recomienda usar siempre un asistente para poder sostener, y primero que nada se rodea la cabeza con 2 vueltas circulares para asegurar la venda. Luego la frente se lleva la venda de adelante hacia atrás y para cubrir todo el cuero cabelludo, y se sujeta la venda con una mano por delante y otra por detrás. Se asegura con 2 vueltas circulares concéntricas con las primeras 2. Esto es para sostener los que son los apósitos por quemaduras. 3. Luego está la de cabestrillo, que inicia con 2 vueltas circulares en el antebrazo y en espiral hasta la muñeca. Después varias vueltas en lo que es el cuello para sostener las extremidades. Luego la mano y la muñeca deben estar a la altura de lo que es el codo, más o menos acá. Y se usan para lesiones como las fracturas. Hablemos de situaciones de emergencia y prevención de accidentes. Fuera del ámbito de la medicina, una emergencia es una situación o circunstancia imprevista que puede ocasionar daño a las personas o instalaciones, por el cual se requiere realizar acciones inmediatas para evitar consecuencias indeseables. En estos casos se siguen ciertos protocolos destinados a cuidar la vida y la salud de la población. Algunas de las principales consecuencias o situaciones de emergencia que viven en México son los sismos, incendios, inundaciones y huracanes. Un sismo es un movimiento vibratorio en la superficie de la Tierra en el cual se ocasiona por un desplazamiento brusco y constante de la corteza terrestre a lo largo de una falla geológica. Se calcula que han ocurrido más de 300.000 sismos en el año, aunque solo 75 en promedio tienen relevancia por el daño que han causado. Ahora vemos una serie de pasos que pueden servir para prevenir accidentes durante un sismo, que serían guardar la calma y no entrar en pánico, seguir las rutas de evacuaciones, dirigirse a los puntos de reunión o lugares seguros. También hay que recordar que si estamos en un edificio, a partir del 4º piso no evacúan. Evitar acercarse a que pudiesen caer una vez que estemos afuera. Si es posible, hay que cerrar las llaves de gas. Lo que hay que hacer después de un sismo es evaluar el entorno por posibles fugas de gas, evitar hacer llamadas ociosas, evitar el uso de cerillos e encendedores. También evitar propagar rumores no oficiales, guardar silencio cuando lo digan los rescatistas y evitar entrar a edificios con daños significativos, ya que pueden colapsar. Ahora hablaremos del incendio. Un incendio se puede definir como un fuego de grandes dimensiones que destruye lo que no está destinado a arder,
como los edificios, los objetos almacenados y paisajes naturales. Para prevenir incendios se recomienda no fumar en lugares inadecuados, evitar sobrecargar las fuentes eléctricas, desconectar los aparatos electrónicos, usar combustible y químicos inflamables de manera segura, analizar el área de trabajo en caso de tener equipos o instrumentos que generen chispas o fuego. Ahora diremos algunas indicaciones para prevenir accidentes en un incendio. Abandonar cualquier actividad que se esté realizando, guardar la calma y salir del edificio por las rutas de evacuación señaladas. Si el edificio está lleno de humo, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. No usar elevadores. En caso que se encuentre atrapado entre las llamas, es necesario aislarse en un cuarto y cerrar las puertas. No regresar a la zona afectada y por último, evitar aglomerar la salida y los corredores del edificio en llamas. Desastres naturales. Los desastres naturales son fenómenos que pueden ocasionar pérdidas materiales y humanas. Entre ellas están las inundaciones y los huracanes. Las inundaciones son causadas por lluvias intensas que afectan a lugares donde existen ríos, barrancos o montañas, afectando zonas donde existen edificios o poblaciones. Durante la inundación se deben seguir las siguientes indicaciones. Prestar atención a las fuentes de información confiables durante las lluvias torrenciales. Identificar las zonas propensas a inundarse. Identificar las zonas seguras o altas o albergues temporales. Si existe alguna evacuación, asegurar el hogar y asegurar documentos importantes. Evitar caminar o conducir vehículos en zonas de agua en movimiento. Los huracanes son fenómenos meteorológicos que se presentan lluvias y vientos prolongados, provocando inundaciones. Antes del huracán se recomienda mantenerse informado, proteger, reforzar y cerrar ventanas, mantener los desagües limpios, cubrir con plástico los electrodomésticos que el agua pueda dañar, cubrir y guardar documentos importantes, tener agua potable para beber y otras necesidades, evitar salir repentinamente, evacuar el hogar si la vivienda se encuentra en riesgo. Durante el huracán se recomienda evitar el pánico y guardar la calma, mantenerse informado por radio o internet, desconectar electrodomésticos, desactivar los servicios de agua, gas y electricidad, alejarse de puertas y ventanas, vigilar el nivel del agua por riesgo de inundación, no salir de casa o de refugio hasta que las autoridades lo indiquen, analizar el camino a seguir al salir del edificio que se encuentre.